abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Mateo 16, 13 al 18. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En estos últimos años ha habido una creciente especulación acerca de que la iglesia está a punto de desaparecer. Infinidad de blogs, documentales, programas de opinión resaltan esta idea diciendo que ha llegado a tal grado la penetración de la cultura del mundo en la iglesia que la están infectando y que la están llevando irremediablemente a su muerte. Sin embargo, la mayoría de los realizadores de estos contenidos no tienen conocimiento bíblico acerca de lo que es la verdadera iglesia, porque si ellos conocieran lo que es la verdadera iglesia de Cristo, se darían cuenta de que la iglesia es indestructible. En cierta ocasión, un periodista entrevistó a un anciano en un país donde la iglesia es duramente perseguida y le preguntó: ¿no tiene miedo de que su iglesia desaparezca? Y el anciano le contestó: no, dice, desaparecen los imperios, caen ideologías, pero la iglesia seguirá de pie porque la iglesia Cristo la edifica. Ese es el pensamiento que debe uno de tener siempre como cristiano. La iglesia no puede desaparecer porque Cristo es el que la está edificando. Y aunque es cierto que nosotros estamos viviendo una época en la que parezca que la iglesia está constantemente amenazada, porque escuchamos de persecuciones en diferentes países, escuchamos también de iglesias que se cierran, de congregaciones que se enfrían espiritualmente y de un mundo que rechaza cada vez más a Cristo y a su palabra. Es por eso que muchos podrían pensar que la iglesia está en peligro de desaparecer. Sin embargo, Jesús nos da una promesa firme y eterna y nos dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Esta declaración de nuestro Señor no es simplemente un consuelo para nosotros, sino que también es una garantía absoluta de que la iglesia va a permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia no depende de ninguna fuerza humana, ni tampoco depende de los recursos económicos de las personas, ni tampoco de la aprobación del mundo. La iglesia es obra de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que la edifica. Y por tanto ninguna fuerza del infierno, ninguna ideología del mundo y ni siquiera la debilidad de los hombres podrá destruirla. Porque así como la roca resiste las tempestades, también la iglesia resiste los embates de Satanás y del pecado, porque su fundamento es la roca
la verdadera roca que es Cristo. A lo largo de la historia hemos visto cómo caen imperios, filosofías cambian, las culturas se transforman, pero la iglesia de Jesucristo permanece y así va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Así que, hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre esta gloriosa verdad, la gloriosa verdad de que la iglesia no puede ser destruida porque está fundamentada en Cristo, está sostenida por su poder y está destinada a la victoria final. El título de la predicación de esta mañana es una iglesia indestructible. Ese es el título de la predicación, una iglesia indestructible. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito y amado Padre, venimos delante de ti en esta hora reconociendo que la iglesia no es una obra humana, sino es una obra tuya. Que nuestro Señor Jesucristo es quien la edifica y que ninguna fuerza del infierno podrá jamás destruirla. Te pedimos, Señor, en esta mañana que abras nuestro entendimiento para contemplar la grandeza de esta promesa, fortalecer nuestra fe en medio de la confusión y la oposición del mundo. Y haz que hoy, al considerar estas palabras que tú nos has dejado, recordemos que estamos firmes no en nuestras fuerzas, sino en la roca inconmovible que es Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Rey mesiánico. Ese es el tema del Evangelio de Mateo. Recuerden que cada uno de los evangelios presenta a Jesús de diferente manera y es el Evangelio de Mateo el que lo presenta como el Rey mesiánico. Aquel Mesías que fue prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 16 marca un momento decisivo en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús está marcado en el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 12, donde primeramente se nos narra la oposición de los fariseos y de los saduceos. Pero a partir del versículo 13, Jesús comienza a revelar abiertamente ya su identidad como Mesías. Nos dice aquí del versículo 13 que leímos, nos dice que Jesús lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Esta región estaba caracterizada por una amplia idolatría. Había templos dedicados al dios Baal, había templos dedicados a los diferentes dioses griegos y romanos, e incluso había también un templo dedicado al emperador de Roma. Y el Señor escoge esta región precisamente por su amplia religiosidad falsa para hacer dos declaraciones de las declaraciones más sublimes de todo el Evangelio. Una de ellas es revelar su identidad como el Mesías y la otra de ellas es fundar la confesión en la cual se establecería la iglesia. Aquella confesión que más adelante vamos a ver que hace el apóstol Pedro. Esto nos recuerda que Cristo no teme confrontar al mundo. Él manifiesta la verdad en medio de la mentira. Él es la luz en medio de la oscuridad y Él manifiesta todo en el mundo incrédulo dentro de su propio terreno. Primeramente, lo que hace nuestro Señor Jesucristo en este pasaje es una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la manera en que formula esta pregunta es intencional, porque lo que Él quiere hacer es que los discípulos
se den cuenta la diferencia que hay entre la opinión popular y la revelación divina que Dios hace de su persona. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que la gente opina de Jesús y qué es lo que al creyente le ha sido revelado? La diferencia entre estas dos cosas y la manera en cómo nosotros lo tomemos y la creamos es vital para nuestra vida, porque de ello depende dónde pasaremos nosotros la eternidad. El mundo puede tener una alta estima de Jesús como profeta, puede tenerlo como un gran maestro, como un líder, pero ninguna de estas opiniones es suficiente para la salvación. Juan Calvino comenta y dice que el conocimiento verdadero de Cristo no se obtiene por rumores humanos, sino por la enseñanza del Espíritu Santo. La salvación de Cristo, entonces, no depende de cómo la gente lo perciba a Él, sino que la salvación de Cristo depende de cómo el Espíritu Santo lo revele a cada persona que Dios ha escogido para ser de los discípulos de Cristo. Jesús se refiere en esta pregunta que hace, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Si se fijan, les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y este título del Hijo del Hombre es tomado del libro del profeta Daniel, donde se presenta al Mesías como aquel a quien se le daría el dominio eterno. Vayan a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este título del Hijo del Hombre enfatiza dos cosas. Primeramente, enfatiza la humildad encarnada de Cristo, porque es ahí donde Cristo se hace semejante a nosotros. Pero también lo que enfatiza es su gloria mesiánica, porque Él es el ungido a quien se le entregaría todo el poder, como dice aquí el libro de Daniel. Tendría un poder eterno, Él sería el ungido, esa es la definición que hace el Señor sobre el Hijo del Hombre. Y ante esta confesión, ante este título que se identifica a Jesús, lo que hace es guiar la atención de sus discípulos hacia su identidad divina y su divinidad redentora. Es por eso que se identifica como el Hijo del Hombre. Seguramente como buenos judíos, los discípulos conocían las Escrituras. Ellos sabrían que en el libro de Daniel se mencionaba el Hijo del Hombre como aquel Mesías a quien se le daría todo el poder, y por ello el Señor se los refiere a ellos para que ellos se vayan enfocando en que Cristo realmente es aquel Hijo del Hombre. Ante esta pregunta que les hace Jesús respecto de que quién dice la gente que Él es, los discípulos le respondieron, le dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Aquí en esta respuesta que le dan los discípulos se refleja la opinión que el pueblo tenía acerca de Jesús. El pueblo no lo reconoce como el Hijo de Dios, sino como un profeta resucitado o reencarnado. Y esta confusión, hermanos, nos muestra cómo el hombre natural, el hombre que no ha recibido la iluminación de parte de Dios, puede admirar a Cristo
pero nunca reconocerlo en su verdadera identidad. Puede reconocerlo como alguien iluminado. Hay diversas religiones donde se reconoce a Cristo, pero no se le reconoce como el Hijo de Dios, como el Dios mismo. Se le reconoce como un profeta, como un iluminado, como un gran maestro, como un revolucionario. Pero esa opinión popular que tiene la gente acerca de Jesús es una confusión que demuestra que el hombre natural no puede reconocer a Cristo en su verdadera identidad. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. La gente tenía nociones confusas y desfiguradas de Cristo, lo que nos da a nosotros una prueba de la ceguera espiritual que hay en el hombre cuando no ha recibido la iluminación divina. Hay una ceguera espiritual. Por eso los hombres no pueden venir a la presencia de Cristo si no antes hay una regeneración por parte del Espíritu Santo. Es imposible que un hombre, que cualquier persona que no haya recibido esa transformación de parte del Espíritu Santo o un nuevo nacimiento, es imposible que puedan ejercer la fe en Cristo porque están muertos en sus delitos y pecados. El Señor les hace entonces otra pregunta, pero se las hace ya de manera más personal y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es algo ya más directo hacia ellos. Ustedes, le dice a sus discípulos, ya me dijeron lo que la gente opina de mí, lo que la gente cree de mí. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Jesús lo que hace es cambiarle la dirección de la pregunta. Ya no se trata de la opinión de las multitudes, sino de la fe personal de los discípulos. Aquí lo que hace Cristo es demandar una confesión individual. Hay una confrontación directa, porque nadie puede permanecer neutral a Cristo. La pregunta de Cristo los coloca a los apóstoles y nos coloca también a nosotros ante la decisión de reconocerlo como el Señor o de rechazarlo. No hay otra opción, no se puede permanecer neutral. O reconoces a Cristo como el Señor o lo rechazas completamente. No puedes estar a medias. No hay ninguna cosa en la cual nosotros podamos permanecer neutrales ante el llamado de Cristo. Y entonces Pedro se adelanta a decir y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta respuesta, Pedro está actuando como el portavoz de todos los que reconocemos a Jesús como el Cristo. Porque con esta verdad, con esta respuesta de Pedro, él está confesando aquella verdad central del Evangelio. Al decir tú eres el Cristo, Pedro está reconociendo que Jesús es el Mesías ungido. Él es el Mesías prometido en todas las Escrituras, profetizado durante todas las Escrituras. Pedro además agrega y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto nos habla no de un profeta, sino de la naturaleza divina y eterna de Jesús. El título Dios viviente resalta el contraste que hay entre el verdadero Dios y los demás ídolos falsos a los cuales Jesús estaba refiriendo aquí en la región de Cesarea de Filipo. Ese es el contraste grande que hay entre el reconocimiento que se hace de Cristo como el Hijo del Dios viviente
y todos los demás ídolos falsos que hay en todas las religiones. Esta confesión que hace Pedro no es fruto del ingenio humano, ni tampoco es fruto del libre albedrío, hermanos. No es una confesión que nace de una decisión de una persona por él mismo, sino que es una decisión tomada por la revelación que el Padre hace en aquella persona. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos del pecador para reconocer a Cristo, porque la fe no se origina en los hombres, sino que la fe se origina en Dios, y la fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie por sí mismo puede ejercer fe en Cristo si no es porque Cristo primeramente lo ha llamado a un nuevo nacimiento. No hay nadie cuyo libre albedrío pueda llevarlo a reconocer a Cristo. Por el contrario, el libre albedrío del hombre ha sido tan dañado que es precisamente su libre albedrío dañado el que le impide ir a acercarse a Cristo. No puede hacer una declaración como la que hizo Pedro. Nadie, si no ha sido regenerado, puede hacer esa declaración. Esta parte del pasaje, hermanos, nos enseña que la verdadera fe entonces no se basa en opiniones humanas ni tradiciones, sino en la revelación que Dios hace de Cristo, que es Dios mismo quien abre los ojos del corazón para reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Martín Lutero, en su comentario acerca de este tema, dice: Cristo no es lo que los hombres piensan de Él, sino lo que el Padre les ha revelado en el Evangelio. Ese es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es aquel que el Padre revela en el corazón de las personas, no lo que las personas piensen de Él. El mundo podrá decir muchas cosas acerca de Cristo, y quizá cosas buenas, como hemos mencionado, que fue un gran hombre, un místico, lo que sea. Pero la iglesia debe de revelar fielmente la verdad, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, Jesús es el único Salvador. Porque esta pregunta que hace Jesús a sus discípulos no debe de quedar como una pregunta únicamente en la historia, sino que es una pregunta actual todavía también. Porque Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, Jesús nos pregunta: ¿tú quién crees que yo soy? Y cada creyente es llamado a confesar con fe verdadera lo que Pedro confesó. No por carne, no por sangre, sino por la obra del Espíritu Santo. La confesión que se haga de Cristo como el Hijo de Dios es el fundamento de una iglesia viva, de una iglesia centrada en la palabra, de una iglesia centrada en las Sagradas Escrituras. Cuando en una iglesia no hay una confesión de que Cristo es el Hijo de Dios, esa iglesia no es una iglesia viva, ni siquiera debería de llamarse una iglesia. Aquellas iglesias que toman a Cristo únicamente como un ser especial, pero un ser creado, esas iglesias son iglesias muertas. Ellos no tienen esa vida que únicamente puede dar el reconocimiento de que Cristo es el verdadero Dios, el verdadero Mesías. Esta parte del pasaje subraya también que la verdadera fe reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, porque toda teología sana debe de ser una teología cristocéntrica, una teología donde Cristo sea el centro de toda la predicación de la palabra. Porque únicamente la palabra centrada en Cristo es la que transforma los corazones.
no es la elocuencia del predicador, no es el que uno trate de convencer a las personas por testimonios o forzando a las personas a que acepten a Cristo. No, es la palabra de Dios que penetre en los corazones, que haga una transformación para que puedan reconocer a Cristo como el verdadero Dios. El mundo puede respetar a Cristo, hermanos, pero solamente el creyente regenerado puede confesarlo como su Señor. Aquí el apóstol Pedro está hablando como representante de la iglesia de Cristo. Y es por ello que la verdadera iglesia se fundamenta en esta confesión. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cada creyente debe de responder personalmente a esa pregunta, a esa invitación. La confesión de Pedro es también la base de la esperanza de la iglesia, porque en Cristo tenemos seguridad, identidad y misión. Ante esta declaración que hace Pedro, el Señor le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aquí Jesús declara a Pedro como una persona bendecida. Cuando se habla de bienaventurado, es una persona bendecida, alguien que ha recibido el don y la gracia de Dios. Una persona bienaventurada es una persona feliz, una persona gozosa porque ha recibido una revelación, un beneficio de parte de Dios. Pero declara a Pedro bendito no por su persona, no porque era una persona buena, sino por haber recibido la gracia de entender quién es Cristo. Porque la verdadera bienaventuranza proviene de reconocer y de conocer y confesar a Cristo correctamente. Esa es la verdadera bienaventuranza de todo creyente. Jesús recuerda la identidad aquí mismo humana de Pedro. Pedro es un hombre común, le dice Simón, hijo de Jonás. Él es un hombre como cualquiera de nosotros. Y esto lo hace el Señor cuando le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, para enfatizar que es un ser humano como cualquier otro y que no hay un mérito en él que lo lleve a recibir la gracia de Dios. Como no hay un mérito en ninguno de nosotros al haber recibido la gracia de Dios. Nunca nos creamos, hermanos, ninguno de nosotros, nunca nos creamos mejores que los demás. Nosotros somos igual que cualquier pecador, que cualquier persona. Únicamente lo que nos hace diferentes es que nosotros recibimos la gracia de Dios no porque nosotros somos mejores, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó a conocernos y por eso nosotros somos diferentes. Pero no es nuestro mérito personal. Aquí lo que hace es, lo que Pedro le da esa calidad de bienaventurado es porque siendo un hombre terrenal ha recibido una revelación celestial y nosotros somos bienaventurados. Siendo nosotros como somos terrenales, hemos recibido revelación de parte de Dios, hermanos, algo que no tiene precio, es un tesoro que no tiene valor. Nada en este mundo se puede comparar con el regalo de gracia, de salvación que Dios nos ha dado. Ningún dinero, ninguna fama, ningún poder, ningún cargo se puede comparar con el regalo que nosotros hemos recibido. Nosotros somos los bienaventurados ante todo el mundo. El Señor Jesucristo agrega y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre es una expresión usada para recibirse a los seres humanos en su condición natural, en su condición limitada. Ninguno, el Señor le está diciendo: bienaventurado eres, porque esto que se te reveló no fue de parte de ningún hombre, sino que es de parte de Dios, es una revelación celestial. Es por eso que yo les digo, hermanos, que ninguna plática, porque no se puede llamar predicación,
ninguna plática de ningún predicador, por más elocuente que sea, va a transformar a las personas, sino únicamente cuando se predica fielmente la palabra de Dios. Esto es lo que transforma los corazones de las personas. No el que los predicadores hablen muy bonito, no el que los predicadores les enseñen que ustedes pueden ser mejores personas o son de hecho mejores personas. No, eso no va a transformar a nadie. Es la palabra de Dios la que transforma a las personas. Es la palabra de Dios la que hace bienaventuradas a las personas, porque no lo revela ni carne ni sangre, dice el Señor Jesucristo, sino mi Padre que está en los cielos. Dios personalmente revela a cada uno de nosotros quién es nuestro Señor Jesucristo, y eso nos hace a nosotros ser bienaventurados. Jesús señala que el conocimiento espiritual no puede originarse en el intelecto humano ni tampoco en la lógica natural. ¿Cuántas personas que se creen sabios, hermanos, tratan de estar en contra de la Escritura, haciendo ver como que hay cosas que no les parecen a ellos lógicas? Pero eso no se trata de lógica, eso se trata de Dios. Aunque la Escritura tampoco es una fe ciega, la fe no es una fe ciega, Dios nos la revela a nosotros de una manera real y verdadera. Aún así hay cosas que a nosotros nos parecen difíciles de creer, pero es la palabra de Dios, porque nuestra mente es pequeña hacia las cosas de Dios. Por eso aquellos que se creen sabios son necios a los ojos de Dios, porque no entienden, pero no entienden porque tienen velado el conocimiento para no recibir la luz del Evangelio. La revelación de la verdadera identidad de Cristo proviene únicamente del Padre, y este es un acto soberano de gracia y de elección. Aquí podemos ver la doctrina reformada del llamamiento eficaz, que lo estuvimos hablando en la predicación anterior, porque solo Dios es el que abre los ojos del corazón para conocer a Cristo. Hay un llamamiento eficaz. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Hay un llamamiento de parte de Dios. Y aquí el apóstol Pedro no llegó a esta confesión porque tiene una superioridad intelectual, ni tampoco por mérito propio, sino porque el Padre se lo reveló. Y como ya vimos, esto ilustra que la fe verdadera es un don divino, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios el cual el hombre natural no puede comprender si no lo recibe. Necesita la iluminación del Espíritu Santo. Y así como Pedro fue llevado a confesar a Cristo, así cada creyente es atraído irresistiblemente a Cristo por el poder de Dios. La confesión de Pedro es el fundamento de la iglesia. Es la confesión, no es la persona de Pedro, como dicen en la Iglesia Católica. No es Pedro el fundador de la iglesia, no es Pedro la roca de la iglesia. La roca de la iglesia es la confesión que hace Pedro aquí de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la base de la iglesia, no Pedro. Pedro no es la roca, Cristo es la roca revelada. Dice el versículo 18, vayan nuevamente a Mateo, versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Juan Calvino en su comentario, dice, la iglesia no tiene otra base más que Cristo mismo. Si se edifica sobre otro fundamento, pronto caerá. En estos tiempos, hermanos, donde muchos ministerios, muchas iglesias se sostienen en personalidades, donde las personas que asisten a la iglesia ven al pastor como si fuera un ungido,
Esa iglesia se sostiene en ese pastor. Pastores famosos donde dicen yo voy a tal iglesia porque ahí está el pastor fulano de tal. Cuando este pastor cae, toda la iglesia se desbarata porque la iglesia no está fundada en Cristo, sino en aquella persona. En estos tiempos donde muchos ministerios también se sostienen en estrategias humanas, como hay iglesias donde más bien parecen empresas de mercadotecnia, donde utilizan diferentes métodos para atraer a la gente, para traerlos hacia el entretenimiento, hacia falsas doctrinas. Es en estos tiempos, hermanos, donde nosotros debemos de afirmar que la iglesia pertenece a Cristo y no al hombre, que la iglesia es únicamente de Cristo. La iglesia no puede depender del carisma humano, ni de marketing religioso, ni de entretenimiento, porque si Cristo no es el centro, no es la roca firme, esa estructura se va a derrumbar, aunque parezca fuerte. Y a veces vemos nosotros iglesias gigantescas donde decimos, bueno, esa iglesia no se derrumba y cada vez crece más. Pero hermanos, yo dudo que esos lugares pueda llamárseles iglesias. La Escritura, de hecho, en el libro de Apocalipsis se les llama sinagogas de Satanás, donde han hecho a Cristo a un lado, donde ya es únicamente las cosas del mundo, la cultura ha permeado tanto esas iglesias que ya no son iglesias. Por lo tanto, vemos nosotros que siguen creciendo y siguen creciendo, pero son como clubs, donde las membresías son aceptadas a cualquier persona, ven como tú quieras, aquí no hay problema, tú crees lo que quieras, siempre y cuando convivas aquí. Esas ya no son iglesias, ya se convierten en otra cosa, porque el edificador de la iglesia es Cristo y no el hombre. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y es Cristo mismo quien añade a los que han de ser salvos. Por eso las iglesias, como dice el Señor Jesucristo, son un remanente. Las iglesias donde se predica acerca del pecado, del arrepentimiento, acerca de la palabra de Dios, únicamente palabra de Dios y palabra de Dios, son iglesias pequeñas, pero son, como dijo el Señor Jesucristo, la puerta es estrecha de la salvación. Porque hay únicamente el Señor lleva a aquellos a los que han de ser suyos. El puritano Thomas Watson dice, el que edifica su casa sobre la arena de su propia justicia verá cómo se derrumba, pero el que es edificado por Cristo permanecerá para siempre. Y hoy vemos supuestamente iglesias debilitadas también, porque y debilitadas, con esto me refiero debilitadas espiritualmente, porque han sido transformadas en clubes sociales o centros de motivación. En esos lugares se busca agradar al hombre antes de glorificar a Dios. Pero la verdadera iglesia no depende del ingenio humano, sino del poder de Cristo. La iglesia debe de confiar en los medios de gracia, en la predicación fiel, en la oración, en los sacramentos, y no en métodos humanos que busquen únicamente crecer numéricamente. Dice el Señor, terminando el versículo 18, dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Aquí el Hades representa la muerte. En este versículo el Hades representa la muerte, el reino de las tinieblas y toda oposición satánica. Y aquí, hermanos, la imagen que nos da aquí el Señor Jesucristo no es de una iglesia que está a la defensiva. Aquí la imagen que nos da el Señor Jesucristo es de que el infierno es incapaz de resistir al avance del reino de Cristo. Parece como si dijera que la iglesia tiene que estar defendiéndose de los ataques de Satanás, pero es al contrario, hermanos. La iglesia es el que está derrotando a Satanás.
Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos la arrebatan. Porque la iglesia así debe de ser. La iglesia debe de ser una iglesia que empuje, una iglesia que vaya empujando a Satanás, hacia la destrucción. No es una iglesia que debe de estar a la defensiva. Hace unos días, como un ejemplo nada más, pero hace unos días el presidente de los Estados Unidos decidió o mandó al Congreso para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra. Y él decía, es que nosotros no estamos únicamente buscando siempre estar a la defensiva, sino que nuestro país tiene que ser un país fuerte, que esté siempre preparado para luchar contra aquellos que atenten con el país. Estamos hablando de términos humanos. Pero en planos espirituales nosotros debemos de estar siempre preparados para estar luchando en contra de las huestes de Satanás. Llevar el evangelio a las personas que están siendo atrapados por Satanás. Hay muchos, hermanos. Vean a su alrededor cómo hay gente que se está perdiendo. Y cada vez es más. Parece como si Satanás estuviera ganando, pero la iglesia va a triunfar siempre por sobre todo las artimañas que Satanás esté utilizando. Aunque la condición de la iglesia parezca frágil en algunos lugares, la promesa siempre va a permanecer de que la iglesia no será destruida. Y aunque haya muchas iglesias que se enfrían por la comodidad, por la apostasía, por la apatía, por el apego al mundo, aún así hay lugares en países perseguidos donde la iglesia está creciendo bajo la verdadera cruz de Cristo y bajo el sufrimiento. Es lo que trae, hermanos, la persecución. Regularmente muchas veces las iglesias empiezan a hacerse más cómodas. Las personas empiezan a irse apegando cada vez al mundo. Se van buscando aquellas cosas que el mundo les ofrece y es cuando las iglesias se debilitan. Por eso es necesario estar predicando constantemente en las iglesias acerca de la fortaleza espiritual, el apartarse del mundo, el apartarse del pecado. Pero siempre la iglesia va a triunfar porque esto nos demuestra que Cristo está cumpliendo su promesa de que nada puede detener su obra. Nosotros como iglesia no debemos caer en el pesimismo ni en la nostalgia pensando que la iglesia está perdida, porque Cristo está preservando su iglesia y la está purificando. A veces vemos nosotros con tristeza que hermanos se van de las iglesias, de cualquier iglesia. Hay veces que los hermanos se van buscando otra iglesia que más les satisfaga, pero hay veces que hermanos se van ya y ya no están en iglesia. Pero nosotros debemos de entender que es Cristo el que está purificando su iglesia. Que aquel que permanezca fiel es aquel al que Cristo ha hecho una obra en él. Amados hermanos, para concluir debemos de pensar que al llegar al final de esta reflexión, debemos de recordar la declaración gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Estas palabras no únicamente son una promesa de alguien que no tiene autoridad. Esto es un decreto eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene toda la autoridad para decirlo y para cumplirlo. La iglesia no descansa en la fuerza de los hombres, ni en los recursos humanos, ni tampoco en la habilidad de los líderes. Su fundamento es Cristo mismo, la roca inconmovible. Todas las demás cosas pueden tambalearse. Las naciones pueden destruirse. Naciones se levantan, naciones caen, imperios pasan, filosofías humanas cambian con cada siglo, pero la iglesia de Cristo permanece firme
porque está edificada en aquel que venció la muerte y resucitó al tercer día. A lo largo de la historia el enemigo ha intentado destruir la iglesia, pero en cada generación las palabras de Cristo han demostrado ser ciertas. Las puertas del Hades no han prevalecido en contra de la iglesia. Al contrario, la sangre de los mártires ha sido como una semilla de nuevos creyentes. Los ataques del enemigo han sido ocasión para que el evangelio resplandezca aún más. Y la iglesia ha seguido avanzando no por obra del hombre, sino por la fidelidad de su Señor. Y esto nos lleva a nosotros a una gran esperanza, pero también a una gran responsabilidad. Si la iglesia es indestructible, no es porque nosotros seamos fuertes, sino que porque Cristo, quien está en nosotros, es el que la sostiene. Por eso, como miembros de esta iglesia, la iglesia bautista reformada, Nuevo Pacto, nosotros estamos llamados a permanecer fieles, a confiar en que no importa lo que pase en el mundo, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Podemos nosotros estar enfrentando oposiciones, burlas, persecuciones, pero nosotros debemos de tener la certeza de que pertenecemos a un pueblo eterno, a un pueblo escogido, a un pueblo preservado por Dios. El infierno puede estar desatando sus ataques en contra de nuestra iglesia, pero jamás va a poder arrancar a un verdadero hijo de Dios y llevarlo Satanás hacia la perdición. Eso no lo puede hacer. Somos ovejas de Cristo y nadie nos puede separar de su mano. Tampoco va a poder apagar la luz de nuestra iglesia porque Él la edificó con su propia sangre. Tenemos, hermanos, que levantar nuestra mirada con esperanza de que la iglesia de Cristo no va a ser destruida, de que nosotros vayamos a llegar hasta el final cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo y la iglesia, que es la novia de Cristo, se una para siempre ante su Señor en una victoria final y eterna. Así que, hermanos, yo les invito a que vivamos con confianza, que sirvamos con fidelidad y que proclamemos siempre con valentía la obra de Cristo, de que su iglesia jamás será destruida. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, es invencible porque Cristo es invencible. Vamos a orar.